Ay, si recordamos aquello que pasó en Chicago, pero nos venimos al día a día entre que los trabajadores realmente hacemos un esfuerzo por dar nuestra mejor tarea, ¿verdad? Y uno dice esa lucha constante de que se respeten nuestros derechos, pues hemos hecho un recorrido tremendo, creo yo, y don Boris Bolina me acompaña precisamente para hablar de este tema. Licenciado, un placer tenerlo en casa. Muy buenos días. Buenos días, siempre un placer estar por acá con ustedes, Patricia. Si hablamos de Costa Rica, ¿verdad? ¿Cuál cree usted, en su opinión, ¿verdad? Es la posición que tenemos con respecto a la lucha de nuestros derechos para los trabajadores. Bueno, yo creo que, como hablábamos de extra cámara, nos movemos en dos mundos, Patricia. Hay un mundo que es el estrictamente jurídico. Estamos entre los países que más horas se trabajan en el mundo. Wow. Sin embargo, queremos ir hacia una posibilidad de trabajar más todavía. Cuando veíamos ahora el resumen de la historia de los mártires de Chicago, veíamos que uno de los puntos era que trabajaban 14 horas diarias y nosotros vamos hacia las 12 horas. Eso es lo que pretende, por ejemplo, el proyecto 4.3 que está en la Asamblea Legislativa, que me parece que hablamos hace unos días sobre ese tema. Sí. Pero la cosa es, ¿trabajan realmente los trabajadores todo ese tiempo? Bueno, tenemos también un récord impresionante en temas de incapacidades, entonces tenemos una situación que es absolutamente clara y debemos preguntarnos por qué los países más avanzados más bien están retrocediendo en las horas de trabajo y en la efectividad. ¿Por qué en los países más avanzados la pandemia deja, por ejemplo, una enseñanza absolutamente clara, que ya no es tan necesario en muchísimos empleos estar en el lugar de trabajo, sino que hay que fomentar el teletrabajo para ciertas actividades y se ha demostrado que es muchísimo más eficiente? Pero nosotros nos esmeramos en hacer un montón de cosas. Una de ellas es, por ejemplo, esa protección que tiene el trabajador, digamos, con las cargas sociales, toda la protección, digamos, laboral en cuanto a la forma en que se le da el tema de las vacaciones, del aguinaldo, del auxilio de cesantía, todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que hace? Desmotiva a las empresas internacionales para que tengan, digamos, una sede en Costa Rica. Entonces nos hemos convertido en un país élite en donde solo ciertas actividades que son muy específicas y que nosotros, desde el punto de vista académico, intelectual y profesional, podemos brindar, pero no es el caso de la gran mayoría. Entonces, esa gran mayoría de la población está sufriendo una situación muy importante, que el papel dice una cosa y la práctica dice otra, y la gente no se anima, por ejemplo, a presentar demandas de carácter laboral porque pierden su trabajito y hay una cola de 50 o 60 personas más que quieren ese espacio. Y entonces, hay un autor chileno que a mí me encanta, que se llama Eduardo Monroa, que dice que hay que acoplarse a la situación que estamos viviendo. Ahora, cuando repasamos, digamos, en los diferentes grupos de trabajo, ¿verdad? Siempre se oye esta frase: hay que ponerse la camiseta, tenemos que ponernos la camiseta de la empresa. ¿Hasta qué punto, cuáles son los límites de esta frase, tanto para los trabajadores como también para los jefes? Claro, el ponerse la camiseta significa estar, digamos, en la línea del patrono, pero muchas veces el patrono exige más de la cuenta o la persona que se pone la camiseta tiene su propio límite. Entonces, por ejemplo, cuando le dicen, mire, necesitamos que la empresa que va a producir un poquito más, usted se quede 2 o 3 horas entonces hoy y se le van a pagar las horas extras y todo, y la persona dice, no, yo salgo a las 5 de la tarde y no estoy obligado a quedarme. Sí está obligado, si el patrono demuestra que efectivamente es una situación de necesidad para la empresa, el trabajador lo tiene que hacer. Pero ¿qué es lo que hacemos inmediatamente los ticos? Amenazamos con el Ministerio de Trabajo, amenazamos con presentar una demanda, etcétera, etcétera. Vino, Patricia, por ejemplo, un problema con la ley procesal que se estableció hace pocos años en Costa Rica, supuestamente para agilizar. Pero usted presenta una demanda y le pone la audiencia de conciliación 2 años después. Sí, entonces el trabajador, ¿qué fue lo que ganó en la realidad? Nada. Y ahora que usted comentaba con respecto a que de verdad hay gente que no pone una denuncia porque quiere el trabajito y sabe que hay una fila atrás, ¿verdad? Pero de repente se están abusando de sus derechos. Entonces, en esta posición, ¿quién le ayuda? Mire, hay instituciones que deben hacerlo, pero también están atadas de mano porque no tienen, digamos, el suficiente personal para hacerlo. Si nosotros presentamos una denuncia en el Ministerio de Trabajo, nos vamos a encontrar con una cola y con una morosidad muy similar al Poder Judicial. Entonces, el llamado que yo siempre le hago a la gente, a los patronos y a los trabajadores es, mire,
hablen, concilien, negocien, porque los dos necesitan el uno del otro y la única forma de salir adelante es que tengan una buena comunicación. Ahora, ¿qué pasa, don Boris, con patronos, por ejemplo, o jefes, ¿verdad?, que tienen mal genio, que son violentos, e incluso que nos hablan muy feo y muchas veces nos irrespetan? ¿Qué puede hacer uno en este panorama? Bueno, es que también, Patricia, dice Weiniger que todo extremo lleva en sí mismo la semilla de su propia destrucción. Eso le ha pasado a muchos patronos. Piensan que tienen el poder, piensan que pueden hacer lo que quieran y tratan a los trabajadores prácticamente como esclavos. Y ellos, por necesidad, pues prácticamente no hacen nada. Pero los derechos existen, la posibilidad de acudir al sistema judicial, que es muy eficiente cuando se trata de materia del trabajador, pero es lento. Entonces, en materia laboral yo podría hacer una conclusión. Tenemos una justicia muy cumplida, pero muy lenta. Tardía completa, y lo estamos viendo en los hechos que vemos en el día a día. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en esta situación? ¿A quién recurro? Porque la gente se pregunta, bueno, si este es mi jefe, ¿verdad? Pero voy a un recursos humanos, pero si no hay a otro jefe, o directo me voy al noticiero, al ministerio, como dicen muchos. ¿Qué es lo correcto? Bueno, Patricia, mire, usted acaba de decir algo que se le zafó, pero es cierto. Es cierto, usted sabe que me puse a pensar y sí, porque a nosotros nos llama mucha gente si les ayudamos a desenmascarar es mucho más efectivo, Patricia, en las noticias, ¿verdad? Mucho más efectivo, o sea, yo he visto solucionar problemas de las empresas de una forma más ágil, más célere, cuando ustedes intervienen. Sí, claro, pero no todo el mundo tiene el alcance de llegar, ¿verdad? Y que poder exponerlo así. Y no es noticia todo. Claro. Entonces, el pobre trabajador que tiene que lidiar solamente con una persona, sí, por ejemplo, la empleada doméstica con su patrona, etcétera, entonces tiene que recurrir a las instituciones que existen, que sí las hay, pero tienen que tener paciencia, pero lo que sí tienen que tener claro es que tenemos un derecho laboral abundante, o sea, existen normas suficientes para poder actuar, un poder judicial que, repito, normalmente actúa muy bien, pero muy lento. Y entonces, si no conocemos las normas de la negociación para poder entablar esa relación con el patrono, estamos mal. Ahora, cuando no hemos recurrido, ¿verdad? Para toda la gente que está en casita, digamos, si estamos en una situación como esta y si recurrimos a alguien superior o lateral o alguien que nos vaya a ayudar dentro de la empresa o al ministerio, ¿verdad? ¿Qué es lo que le decimos? Es decir, ¿verdad? Porque a veces uno va muerto de la pena y no sabe ni cómo enfrentarlo. Yo siempre tengo una receta que me parece que da buen resultado. Si usted siente que una situación en su trabajo le chima el zapato, le duele, usted siente que hay algo injusto, que hay algo mal, muy posiblemente hay algo malo. O sea, a usted la están tratando mal, la están haciendo trabajar más, le ponen condiciones que son inadecuadas, le están pagando de menos, cambian, exacto, le cambian la posición en que está, etcétera. Algo raro hay, algo malo hay. ¿Y eso qué es, Patri? Que el derecho laboral es un derecho humano también. Claro. Entonces el ser humano lo siente internamente de forma muy fuerte. Ahora, uno debe de ir cuando se presenta, ¿verdad? Con quien sea que sea, ¿hay que llevar algún tipo de pruebas o nada más es llegar y decir, veo, esto es lo que me está pasando? Mire, es que hay muchas veces, Patricia, eso se da en forma verbal, en forma íntima, y las pruebas, o sea, alguien que esté escuchando, alguien que esté grabando y todo eso, ojalá que existiera todo el tiempo, pero no siempre es así. Entonces, eso pasa, y perdóneme el ejemplo, igual que por ejemplo en una violación. La mujer y el hombre o las personas están en una intimidad, no hay nadie viendo, no hay cámaras y todo, pero eso no quiere decir que el delito no sucedió. En el caso laboral, la falta no deja de suceder porque no haya nadie más. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las denuncias que hay por incumplimiento en el pago de las horas extras, por el incumplimiento en los tiempos de descanso, por las jornadas extensas, digamos, que no se pagan, ¿verdad? En estos casos, ¿cómo se hace y cómo se denuncian? Y vuelvo a lo mismo, ¿hay que llevar pruebas? Sí, hay que llevar pruebas y hoy tenemos una fortaleza en el sistema judicial, que es la posibilidad de que las personas trabajadoras se hagan acompañar de un abogado que los suple el Estado. La defensa pública hoy tiene una defensa laboral y ellos pueden brindar, digamos, este servicio gratuito para que ese derecho humano al trabajo se convierta en una realidad. Porque antes de esto, Patricia, lamentablemente, las personas que no podían pagar un abogado prácticamente perdían todos sus derechos porque nadie los defendía.
Ahora, en casos, por ejemplo, donde ya la situación es extrema, ¿verdad? Y donde el empleado dice, ya no tengo paz mental y siento que no voy a tener cómo solventar o resolver esto. Esto es lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo, y decido renunciar. ¿Hay alguna manera uno de irse con su liquidación o ahí y la pierdo? Bueno, no decida renunciar así a priori, sino que tiene que hacerlo de una forma inteligente. ¿Por qué? Porque eso que le está molestando muchísimo posiblemente sea una causal de despido con responsabilidad patronal. Entonces, perfectamente puede pedir una medida cautelar en el Tribunal de Trabajo para que le den, por decirlo así, el permiso de irse, o inclusive el Ministerio de Trabajo tiene esa potestad. Entonces, la persona, yo siempre le recomiendo, mire, a no ser que usted tenga un mejor trabajo, otra posibilidad, o verdaderamente en forma amigable se quiera ir, el consejo de renunciar nunca es sano. Ahora, hay una mujer que nos escribió precisamente cuando íbamos a tratar este tema y dice ella que cuando salía del trabajo, óiganlo bien, ¿verdad? Ella tenía un jefe hombre, ¿verdad? Y ella era mujer, es mujer, y cuando salía del trabajo ella decidía bloquear en el teléfono al jefe y hasta el día siguiente que entraba a la oficina la volvía a desbloquear. ¿Eso se vale? ¿Se respeta? Porque ya no está en tiempo de trabajo. Sí, claro, yo creo, Patricia, que la gente, a no ser que le paguen disponibilidad, que es otra cosa. Tiempo completo, exacto, 24/7. O perfectamente le pueden decir, mire, yo le voy a pagar un plus si usted me contesta el teléfono todo el tiempo. Pero mira, hay jefes que son verdaderamente cansinos, ¿verdad? Entonces hacen llamadas, mandan mensajes a las 8, 9, 10 de la noche sí, y la salida al trabajo era a las 5. Entonces, esa trabajadora yo le diría que es una medida para su propia protección y no tendría por qué ser juzgada por eso. No hay ningún problema entonces. Oficialmente respetar. No hay ninguna fuerza que la obligue a ella a contestar las llamadas y a contestar los mensajes después del trabajo, salvo, repito, que haya sido un convenio entre ellos de que eso sea así. Ahora, digamos, vámonos del otro lado, ¿verdad? Las responsabilidades de nosotros como trabajadores. ¿A qué estamos obligados a cumplir, verdad? Para, evidentemente, que se respeten nuestros derechos, pero nosotros también hacer lo que corresponde. Claro, algunas veces hay, digamos, reglas dentro del trabajo que fueron establecidas o en el contrato de trabajo, o hay un reglamento interno, alguna otra cosa así. Pero aquí lo importante, Patricia, es lo que te llama el contrato realidad. O sea, ¿qué fue lo que usted y yo como patrona y trabajador pactamos? ¿Qué fue lo que dijimos que iba a hacer? Y que si usted me va a poner a hacer a mí otras cosas que no estaban pactadas, que lo negociemos a ver si me va a pagar más o cómo vamos a hacer, pero si me cambian las reglas del juego y no me convienen, yo tengo todo el derecho de salir del juego también. Híjole, pero a veces se torna difícil, ¿verdad? El trabajador siempre va a estar en una posición débil. El derecho laboral es lo que nosotros llamamos un derecho donde hay una simetría del poder. El patrono siempre tiene más poder. Entonces, los trabajadores les da miedo realmente establecer cuáles son sus derechos porque sienten que si lo hacen pierden el trabajo y el trabajo es del sustento de la familia. Porque cuánto vemos, por ejemplo, a gente dependiendo de los diferentes empleos, ¿verdad? Gente que se lleva toda la tarea del trabajo a casa porque no ha podido terminar, porque es demasiado lo que tiene que hacer y tiene que cumplir. Y eso no pero lo ven como horas sobre extras. horas y sobre horas y eso no está valorado. Exactamente. Pero si no queda mal. Sí, pero tiene miedo a perder su puesto. Claro, usted pero dice. desde el punto de vista judicial sí podría establecerse que son horas extras si se logra determinar que efectivamente lo hacían con el ánimo de no pagarle, pero incrementarle su cuota de trabajo, por decirlo de alguna forma. Ahora, según su criterio, don Boris, con lo bien que usted conoce, ¿verdad?, la legislación laboral, ¿en qué estaríamos en deuda todavía con este sector laboral? Yo pienso que el tema del tiempo de trabajo es muy importante. Lo que hablábamos al principio, ¿por qué si vemos países exitosos como los países nórdicos, Noruega, Suecia, Suiza, que son exitosos, trabajan solo 37 horas, pero lo hacen muy bien? Entonces le dicen a la gente, mire, eso es igual que la educación. Patricia, usted se encuentra colegios o escuelas donde los niños no tienen que hacer tareas en la casa, lo hacen todo en la escuela. ¿Cierto? Y llegan a la casa a disfrutar como niños. Cierto. Deberíamos decir a los trabajadores algo igual, mire, las 8 horas que usted va a estar en el trabajo, hágalas como tiene que hacerlas, muy bien, y después tiene todo el espacio libre. Pero aquí trabajamos a medias y nos peleamos a medias. Ay, no. Vamos a mejorar esto, ¿verdad? Eso y sí. Está en manos de todos nosotros como costarricenses. Totalmente. Don Boris, muchísimas gracias, como siempre. Un placer tenerlo aquí. Un placer para mí también. Feliz Día del Trabajo para usted. Igual para usted, Patricia. Muchas gracias.